Son las 6 de la mañana de este martes 27 de enero de 2015. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El ELN da una declaración desconcertante. Dice que no ha perdido vigencia la lucha armada, pero que tampoco ha perdido su validez. ¿Serán esos salvajes en qué consiste la validez de un determinado orden? ¿Será que le están apuntando a decirnos que es perfectamente válido el asesinar a todos los habitantes de un pueblo como en Machuca, el crear la mayor tragedia ecológica que ha conocido el mundo con las voladuras de los oleoductos? ¿Será que es válido secuestrar ingenieros y secuestrar campesinos y asesinarlos unas veces o devolverlos otras contra el pago de un rescate? Eso y todas las demás tristes hazañas, como asesinar un prelado de la iglesia, ¿eso es válido? ¿Eso es válido, bandidos? Pero la contraparte, Paulina, nuestra Paulina, la gracia y la belleza de la mujer colombiana, es la contrapartida a todas nuestras penas y a todos nuestros dolores. El foro de la oposición venezolana se celebró con 3 expresidentes que conmocionaron el ambiente político de Venezuela. Señores, la situación de Venezuela llegó a su fin. No les podemos anticipar porque no sabemos cómo va a ser el desenlace, pero ya tenemos una primera puntada. El jefe de los anillos de seguridad de Hugo Chávez pidió a la DEA que le dé asilo, que le dé refugio, y la DEA se lo llevó para los Estados Unidos, donde está rindiendo declaraciones contra Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen de Chávez, por terrorismo, pero sobre todo por narcotráfico. Diosdado Cabello es el jefe de los narcotraficantes venezolanos y tiene el testigo de excepción, el señor capitán de corbeta Leamsi Salazar. Venezuela, señores, llega a su fin. Y cuando Maduro quiere hacer un foro que le haga contrapeso al foro con 3 expresidentes y con todo lo que vale de la dirección de Venezuela, entonces invita a Piedad Córdoba. Hágame el favor, tiene que estar uno muy pobre en la vida para hacer una cosa semejante. Lo habíamos dicho desde hace mucho rato, porque está escrito en los acuerdos de la Calle con los bandidos allá en La Habana. Lo habíamos dicho y lo habíamos repetido. Las FARC vienen a tomarse el territorio colombiano al amparo de Juan Manuel Santos, con las armas en la mano. Y ya Santos lo confesó. Él, como es mentiroso y es solapado, pero al mismo tiempo es atolondrado, entonces da declaraciones de esas que uno no sabe si es para medir la temperatura que producen o si es simplemente por torpeza. La famosa gendarmería, es decir, la policía rural, es decir, los que van a sustituir al glorioso ejército de Colombia, dándole seguridad a los campos colombianos, esa gendarmería estará integrada por los bandidos de las FARC. Alguien lo dijo, Néstor Lazo lo dijo desde Europa con mucha gracia, es poner la zorra a cuidar las gallinas. Los gendarmes serán los policías y los policías serán los actuales miembros de las FARC y estarán a las órdenes del general Naranjo, que ahí está bien, por fin encontró su posición en la vida.
comandando los miembros de las FARC que van a darle seguridad al campo colombiano. Esto ya es el colmo. Esta sí es la confesión definitiva de que Juan Manuel Santos quiere entregar a Colombia. ¿Van a aceptar eso los campesinos colombianos? ¿Lo van siquiera a considerar como una posibilidad? Y ese es el camino para acabar con el ejército. Si el ejército no va a estar en los campos, sino que va a estar limitado a tener unos tanques en la frontera con Venezuela, de adorno, y va a estar limitado a que los manden en misiones especiales a Nigeria y a Siria y al Kurdistán. Entonces, ¿para qué ejército? Hay que acabar con el ejército colombiano. Los generales Lasprilla y Rodríguez, por supuesto, no se han dado cuenta. O les han pagado un seguro de silencio que nadie sabe eso cómo es, pero que valdría la pena que nos lo explicaran. Traicionar al ejército de Colombia debe tener un precio muy alto. Sigue el juicio a Luis Alfredo Ramos ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema presentó su testigo estrella, y hay que ver qué estrella. La clase de truán, de patán, de loco, de mentiroso que es el famoso señor Sierra. Alejandro Ramírez nos contará esa historia. Y David Zuluaga, ya quedó perfectamente claro porque el Consejo Nacional Electoral lo dijo, que eran justificados los desembolsos que se hicieron al hermano del llamado hacker, que de hacker no tiene un pelo, bueno, no tiene un pelo en ninguna parte, pero mucho menos de hacker no tiene nada, pero el hermano era el que dirigía todo el tema publicitario de la campaña. Se le pagaron 230 millones de pesos, están en la contabilidad de la campaña, forman parte de los gastos de la campaña, todo está claro, lo dijo el Consejo Nacional Electoral. Y entonces ahí entiende uno, y entiende muy bien, por qué razón no quieren dejar hablar a Oscar Iván Zuluaga. Porque lo que hicieron con JJ Rendón no vale, lo que hicieron con la excontralor Sandra Morelli no vale. Con David Zuluaga hay una nueva teoría, y es que no se puede hacer la reunión vía Skype, como se hacen todas las reuniones hoy en el mundo, donde la gente tiene dificultad, problemas para trasladarse. Porque no quieren que David Zuluaga diga la verdad, y porque saben que la tiene, y que la tiene completa, y que ahí no hubo irregularidad ninguna, de ninguna especie. Se quedaron con un palmo de narices. Las próximas elecciones. Estamos a casi un año y ya hay escándalos, ya se conoce el fraude. Es que una vez que se hizo fraude en las elecciones pasadas, una vez que se sabe que esto es con trampa, y no es al que más votos tenga, sino al que más trampa haga con la ayuda del Registrador Nacional del Estado Civil, la cosa está desbordada. Ya, ¿cómo será que hasta el registrador está asustado, o dice estar asustado, del número creciente, desbordado, dice, de cédulas registradas para las elecciones? No, es que el interés que suscitan esas elecciones es loco. El ambiente político del país está en efervescencia. Los ñoños y los musas han logrado incendiar a los colombianos con unas propuestas ideológicas irresistibles, y la gente se está registrando a unas velocidades siniestras. El fraude ya empezó, señores, ya empezó, y lo ejecutarán finalmente desde la Registraduría del Estado Civil a través del voto electrónico o semielectrónico. Habrían encontrado la tumba de Miguel de Cervantes Saavedra, un hallazgo de indudable importancia para la historia, para los símbolos en que la historia en últimas consiste. Es curioso, nadie habla de la revaluación del dólar en el mundo. El dólar ha llegado a estar €1 por $1.11, ahora está a 1.13, cuando
su hábitat natural era por el 1.32, 35, 38. Eso es una revaluación del dólar de cerca del 20%. El euro en una devaluación formidable. Nadie trata el tema. Mientras tanto, el barril del petróleo WTI sigue a $45. No dejan aquí arrimar el dólar a los 2.400 pesos, le siguen metiendo plata a ese mercado a dos manos para que no llegue a 2.400, pero eso es dar coces contra el aguijón y llega la fiesta de San Valentín. La están tratando de dañar y están impidiendo que el dólar suba para que los floricultores no tengan algún desquite. ¿Cuántos se han arruinado? ¿Cuántos han tenido que cerrar sus plantaciones? ¿Cuántos están sobreendeudados? Viene ahora el momento de la esperanza y le caen encima al dólar. Ya llegó a Nueva York, a Boston, a la costa este de los Estados Unidos, la tormenta de nieve más grande que habrá en mucho tiempo. Se trata de una capa de 60 centímetros y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Una tormenta que puede ser devastadora, han dicho las autoridades. La estaban esperando, ya llegó en esta madrugada. Tsipras juró el cargo de primer ministro. Allá las cosas son rápidas. Las elecciones fueron el domingo y ayer lunes juró el cargo, pero no quiso hacer el juramento religioso, porque él es muy moderno. Él simplemente jura ante los dioses del socialismo. Europa sigue pendiente de lo que haga este loco, y Pablo Iglesias hará lo suyo en España. Jugar al chavismo, es decir, a arruinar literalmente un país. Grecia estaba saliendo del abismo. Grecia se estaba ordenando. Grecia tenía futuro. Llega este loco, dizque a pelear contra la austeridad. Pelean contra la austeridad. Entonces, lo bueno es el gasto, lo bueno es el despilfarro. Eso es una maravilla. Vivir como ricos siendo pobres. Muy pobres. La ciudad de Kobani, que se convirtió en el emblema en la lucha de los kurdos contra el Estado Islámico, está en manos de los kurdos. Triunfaron en esa batalla. Gran triunfo de los kurdos con el apoyo de la aviación aliada. En América Latina la pobreza persiste en 28.1%. En Colombia, tanto se ufana Juan Manuel Santos de combatir la pobreza, está bastante por encima de la media de los países latinoamericanos. Tiene que estar uno muy embromado para que la pobreza sea mayor a la media de los países de América Latina. Los países del Caribe se tienen que alistar para la crisis venezolana. Se lo dicen de otra manera. Los expertos americanos se los dicen: ustedes no pueden seguir apuntados a una sola fuente de recursos energéticos. Esa es Venezuela. Esos son los regalos de Venezuela. Y señores, les contamos que Venezuela se quebró y ya no puede mandar un barril de petróleo a ninguna parte. En la Argentina, la señora Cristina Fernández disuelve sus servicios de seguridad, seguramente para hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Colombia, una seguridad distinta al DAS, que trabaja en la sombra, de la que nadie sabe ni una palabra, pero que obra, y que chuza, no tengan ninguna duda. Y en Hoy en la Historia recordaremos el segundo grande error que Hitler cometió y que le costó la guerra. El primero había sido en Dunkerque, cuando paró las tropas de Guderian y no permitió que los Panzer alemanas destruyeron el ejército expedicionario inglés y lo que quedaba del ejército francés. Allá hubiera podido ser el final de la guerra. Y en el frente ruso, su gran equivocación, parar el ataque final a Leningrado. De esto les hablaremos a ustedes
como de muchas cosas más, en la hora de la verdad, durante las próximas horas. Muy buenos días a todos. Con este café tan rico, este café colombiano, tenemos que enfocarnos en las noticias del día de hoy. Cómo no, hablemos de la gendarmería, porque el presidente Juan Manuel Santos se fue a Francia y se inspiró en la campaña francesa para traer a Colombia la idea de una gendarmería, una policía rural para el posconflicto. Un posconflicto que muchos no vemos por ningún lado, dado el incremento en los niveles de inseguridad en el país. Hoy precisamente dice la Secretaría de Gobierno de Antioquia que en las subregiones de Urabá y del suroeste hubo un alza en las cifras de muertes violentas del 4% y el 11% respectivamente, es decir, igualito a la campiña francesa, ¿verdad? Nada que ver, dos países totalmente diferentes, con un modelo que puede ser atractivo, nadie lo discute, para algún país, pero no para ambos. Especialmente porque el presidente Juan Manuel Santos dijo ayer, y no era una broma, lo decía en serio, que esos gendarmes en cuestión podrían ser las mismas FARC. Algo así como si en Francia miembros de Al-Qaeda forman parte de la gendarmería, o la ETA en España, de la Guardia Civil. Bastante fuerte, ¿no? Pues no es una broma. El expresidente Álvaro Uribe lo insinuó en un Twitter a modo de chiste, y la respuesta del presidente Juan Manuel Santos nos dejó literalmente con la boca abierta. No lo descarto, dijo el presidente Juan Manuel Santos. No descarto que esa policía tenga presencia de guerrilleros desmovilizados. Eso hay que negociarlo entre las dos partes, dijo. Pregunto, ¿qué hay detrás de esa idea de la policía rural? ¿Por qué el presidente Juan Manuel Santos se fue hasta Francia para inspirarse en un modelo que es interesante pero que no tiene nada que ver con la realidad colombiana? ¿Por qué más bien no refuerza y apoya a la policía que ya existe para que haga su trabajo y se deje de efectos distractores como lo que creemos que está haciendo? ¿Por qué hablan tanto del posconflicto si los niveles de violencia e inseguridad están aumentando? ¿A qué posconflicto se refiere el gobierno o está pensando con el deseo? Y por último, ¿cómo es posible que se evalúe la posibilidad de que unos narcoterroristas hagan parte de las filas de esa gendarmería? Bueno, Montserrat, esto está claro, y eso pues, el que vayan a copiar de Francia la gendarmería cuando está copiada. No olvide usted que el gran fundador de la policía era el abuelo del general Gilibert, francés. ¿Y de dónde trajo la idea de los llamados carabineros? Pues de la gendarmería francesa. Tenemos ese modelo. Lo mismo que tenemos para nuestra escuela militar y para nuestras fuerzas armadas la influencia prusiana del ejército chileno, tenemos para las fuerzas de policía la inspiración de la gendarmería francesa. Entonces, la cosa no es por ahí, no es buscando inspiración. De lo que se trata en el fondo es de hacer lo que ya habíamos dicho varias veces que se iba a hacer, que era entregarle el campo colombiano a las FARC. Y Santos lo admitió tranquilamente. A los desmovilizados de las FARC van a cuidar el campo colombiano. Alguien dijo, Néstor Lazo desde Europa, él es representante del Centro Democrático en Europa, que era poner la zorra a cuidar las gallinas. Pues más o menos es eso, es entregarnos definitivamente en manos de las FARC y es poner a los campesinos a que los cuiden quienes por 50 años los han asesinado, los han masacrado, se les han robado a los hijos, les han quitado las tierras, les han puesto minas, quiebrapatas en todos los rincones de sus predios, de manera que van a estar muy contentos los campesinos con ese cuidado, con esa guardia. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece la idea de Santos? Pero eso va más allá, Montserrat. Es que si usted tiene ya quien cuide el campo, ¿para qué ejército? ¿Para qué ejército? Los generales Lasprilla y Rodríguez no se han dado cuenta, ni el general Mora tampoco, de que esto es el programa para la liquidación del glorioso ejército de Colombia. No lo aceptamos los colombianos. Puede que generales despistados lo estén aceptando y estén entregando el ejército de Colombia por un plato de lentejas.
pero nosotros no lo podemos aceptar, Montserrat. Es que esto es la ruina del país, es que esto es la entrega al terrorismo, usted lo dijo muy bien. Es como si de aquí en adelante a España, a los españoles los cuidara la ETA. O como si en Francia... Es un chiste de mal gusto, o sea, realmente esta discusión es un tanto absurda, ¿no? Como un narcoterrorista va a fungir de gendarme. De chiste no tiene nada. Es en serio. Está escrito en los documentos de La Habana. Lo que pasa es que la gente no los ha leído. Léanlos con cuidado. Y entonces ahora sale Santos con el tema, se va hasta París para justificarse en la copa de champaña con François Hollande, que se ha vuelto otra vez popular entre los franceses por su lucha contra el terrorismo. Y ahora Santos allá desde París le dice que le va a entregar el terrorismo, le va a entregar a los colombianos, a los campesinos colombianos, es decir, a todos nosotros, porque en últimas lo que pasa en el campo nos pasa a todos, les va a entregar, se los va a entregar a las FARC cuidando el campo colombiano. Para allá van, y esto es en serio, señores, y el jefe de esas bandas armadas de las FARC cuidando el campo colombiano va a ser el general Naranjo, que está buenísimo para eso, sabemos por qué lo decimos. Nos van a entregar, nos están entregando, nos negociaron, como lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Y aquí tenemos la prueba más palpable, la más dolorosa, la más triste y la más impúdica de todas. Santos reconociendo desde Francia que el destino de los hombres de las FARC es seguir con las armas en la mano, pero ahora cuidando el campo. Pero, por favor, ¿será esto posible? ¿Es una pesadilla? No, no es una pesadilla. Es Juan Manuel Santos que le está entregando el país a la guerrilla de las FARC, con la colaboración absolutamente inaudita del mando militar, y quien lo creyera, sin la protesta del señor general Mora. Eso no lo podemos entender. Conocemos suficientemente al general Mora para decir esto no es posible. General Mora, usted prometió que no permitiría que se hiciera nada contra el ejército colombiano en La Habana. ¿Qué tal esto que están haciendo? Liquidarlo, señor general. Están liquidando su ejército. Están liquidando lo que ha sido la garantía de los derechos de los colombianos durante 200 años, para entregarlo en manos de los terroristas de las FARC y ahora de los terroristas del ELN. Al ELN Arauca, el sur de Bolívar, alguna cosita por allá en Nariño, y a las FARC el resto del país. Putumayo, Caquetá, el Huila, el Chocó, el Urabá, el nordeste de Antioquia, sumen La Guajira, el país en manos de los desmovilizados de las FARC, que se contarán por decenas de miles a la hora de hacer la famosa paz. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 27 de enero del año 15, son las 6:27 de la mañana. El Consejo Nacional Electoral no encontró irregularidades en las cuentas de la campaña del excandidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga Escobar. El documento del Consejo Electoral dio a conocer el registro de los 230 millones para pagarle al hermano del hacker Sepúlveda. El Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Electoral también indica que las cuentas de la campaña de Óscar Iván Zuluaga estuvieron acordes con la ley y con su debida documentación, y que no se violaron los topes. Las cuentas claras y el chocolate espeso, doctor Londoño. La pregunta es, ¿por qué insisten en no dejar hablar desde USA al hijo del doctor Óscar Iván Zuluaga? Averígüelo, Vargas. Pues averígüelo, Vargas, porque obviamente si lo dejan hablar, cuenta la verdad, y la cuenta con pleno respaldo. Y esos 230 millones de pesos para el hermano del llamado hacker, que no es hacker, por Dios, ese tipo no da para hacker de ninguna manera. Pues esa plata está perfectamente justificada.
fue el hombre que hizo todo el diseño publicitario de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Todos los emblemas, los símbolos de la campaña, todo, y todo está documentado. De manera que son 230 millones de pesos perfectamente legítimos. Y lo del hacker con su equipo para manejar, lo del supuesto hacker con su equipo para manejar redes sociales, está perfectamente justificado. Entonces no quieren que David Zuluaga tenga la oportunidad de decirlo y de explicarlo. Debieran permitirle que hablara desde allá y que hablara ante el país entero. Pero no, tapen. Usted comprende, las cosas están claras, no les conviene que David Zuluaga hable. Y por eso, contrariando la práctica que tiene la Fiscalía en estos casos, ¿cuántas veces ha ido la Fiscalía a los Estados Unidos a hablar con bandidos? ¿Cuántas veces? A JJ Rendón lo dejaron hablar por ese medio. A sí, señor. La señora Contralora Sandra Morelli la dejaron También. hablar. Sí, ¿Y señor. cuántas veces le han recibido declaraciones a paramilitares en los Estados Unidos? No, pues todos los días. Ah, bueno, uno ve a muy bien. Mancuso, uno ve al señor que dirigía las bandolas en Antioquia, hablando diario por las pantallas ante la Fiscalía. Y Bueno, pero con David Zuluaga no se puede, porque es que la persecución política es en serio y la fiscalía no le tiembla la mano ni le tiembla la voz a ese ínclito varón de virtudes que es el vicefiscal, no le tiembla la mano y mucho menos al fiscal, cuyas condiciones morales y personales conocemos de sobra. Ángela Henao. Buenos días a todos y bueno, sigue haciendo noticia el gobierno venezolano, esta vez por cuenta de un desertor del régimen que ha decidido hacer unas fuertes acusaciones a altos mandos del gobierno de la República Bolivariana. El diario español ABC ha publicado el día de hoy una noticia donde señalan que Lemcy Salazar, escolta principal del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se habría trasladado a Estados Unidos para acusar de narcotráfico a diferentes autoridades del país, entre quienes se encuentra Cabello, a quienes acusa de ser la máxima jerarquía del llamado Cartel de los Soles, un presunto monopolio que controla el tráfico de drogas en Venezuela. Salazar llegó a Estados Unidos acompañado por agentes de la División de Operaciones Especiales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos en Washington, quienes llevan meses conversando con Salazar y le convencieron de que pasará a convertirse en testigo protegido de la Fiscalía de Nueva York. Parte de la información brindada por Salazar a las autoridades en encuentros anteriores ilustra la participación de los envíos regulares de droga que envía el Cartel de los Soles, una participación importante de Cuba. Bueno, pero hay que recordarle a los oyentes que el Cartel de los Soles no es la primera vez que da de qué hablar. Desde el año 2004 en Venezuela se comenta con insistencia que la principal banda de traficantes de droga no es un grupo común y corriente. En el caso venezolano, esta actividad ilícita estaría dominada por un conjunto de oficiales generales activos de las Fuerzas Armadas Nacionales. Es por esta razón que ha sido denominado el Cartel de los Soles. Según el diario ABC, este cartel tiene en Venezuela el monopolio del tráfico de droga. Esta es producida por la guerrilla colombiana de las FARC y llevada a sus puntos de destino en Estados Unidos y Europa por carteles básicamente mexicanos. Las últimas cifras internacionales indican que por Venezuela pasan 5 toneladas semanales de estupefacientes. Es decir, que el 90% de la droga producida por Colombia pasa obligatoriamente por territorio venezolano. Bueno, doctor Londoño, en plena crisis económica y social en Venezuela, este tipo de denuncias y procesos siguen poniendo en jaque la permanencia del régimen de Maduro. Ángela, usted dice que Lemcy Salazar fue jefe de escoltas de Diosdado Cabello. Yo no tengo esa noticia. La que yo tengo es que fue jefe de escoltas de Hugo Chávez. Y están las fotografías donde aparece él en el primer anillo de seguridad de Hugo Chávez. ¿Usted tiene noticia de que haya sido jefe de escolta de Diosdado Cabello? Sí, señor. Yo lo que encontré en el diario ABC de España es que era de Diosdado Cabello
y precisamente por eso lo iba. Entonces empezó siendo el jefe de escoltas de Hugo Chávez, siguió siendo el jefe de escoltas de Diosdado Cabello y ahora le explica a las autoridades americanas que Diosdado Cabello es el gran jefe del cartel de los soles, es decir, de quienes trafican con la cocaína colombiana como una forma de pago indirecto que el gobierno les hace. Enriquézcanse con la cocaína colombiana y asunto acabado. Lemcy Salazar está en los Estados Unidos y el primer acusado, Diosdado Cabello. Y mire usted, Nicolás Maduro, el jefe de Diosdado Cabello y el compañero de andanzas de Diosdado Cabello, acusando a un hombre como Andrés Pastrana de narcotraficante y de estar financiado por los narcotraficantes. Mire usted, con la autoridad con que habla Nicolás Maduro, y se pone a revolcar ese avispero, sabiendo de que está rodeado por todas partes por narcotraficantes, los que pasan con el apoyo de las FARC, obviamente, con la ayuda de las FARC, obviamente, la cocaína colombiana por territorio venezolano para que de ahí salga a los mercados de los Estados Unidos y de Europa. Lemcy Salazar, definitivamente, el canto del cisne para el gobierno de Hugo Chávez, el que empezó Hugo Chávez y el que siguió Nicolás Maduro. La hora del declinar último de ese régimen de oprobio ha sonado. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana con los ojos en Ecuador, porque se cumplen ya 21 días desde que el vecino país impuso estas salvaguardias a los productos colombianos y ya se habla de una caída de hasta el 90% del comercio con Ecuador y por supuesto los primeros y más afectados con esa decisión de Quito son los comerciantes de frontera, aquellos que están sobre todo en la ciudad de Ipiales, ya dicen pues que la situación es muy, pero muy complicada. Así las cosas, con ese arancel de 21% para los productos colombianos, el panorama no pinta nada fácil para el intercambio comercial entre los dos países. Y sobre todo, pues para los casi 3.000 empresarios, o las 3.000 empresas mejor, que dependen del intercambio comercial con Ecuador. No es solamente un tema de comerciantes, la industria, que podría tener un buen cuarto de hora, aprovechando precisamente el precio del dólar, que a propósito hoy se cotiza a 2.386 pesos con 28 centavos, pues la industria se está viendo muy afectada con esta decisión de Quito. Recordemos que la semana pasada Alejandro Mejía, presidente de Colmotores, afirmó que la salvaguardia arruinó por completo los planes de Colmotores para exportar al vecino país. Así que la industria nacional pues está al garete y aquí no pasa nada. El gobierno celebrando los famosos gabinetes binacionales que no han servido para nada, por supuesto, y quedamos a la espera del pronunciamiento de la Secretaría de la Comunidad Andina, que deberá pronunciarse precisamente sobre este tema antes del 7 de febrero y tomar una decisión definitiva sobre estas salvaguardias que nos está imponiendo Ecuador. Amanecerá y veremos. Pero lo cierto, doctor Londoño, es que hoy el comercio con Ecuador está en ceros y no existe. No existe. Y obviamente están perjudicados los comerciantes de Ipiales, como usted dice, pero los industriales colombianos. Es que la industria colombiana le estaba exportando al Ecuador. Era el único país al que exportaba algo. Y eran unos miles de millones de dólares. No tengo la cifra en este momento, pero eran 2 o 3 mil millones de dólares al año. Alrededor de eso, sí, señor. Muy bien. Y ahora no están exportando nada. Esos son los amigos de Santos. Esa es la gestión de la canciller, queridos amigos. Los que dicen que Colombia se luce en el trato internacional porque hizo la paz con Venezuela y con Ecuador. Miren lo que anda. Ya con Venezuela están tratando de sacar las castañas del fuego. Ya protestaron por el tratamiento que le dieron a Andrés Pastrana. Ya están diciendo que desean que Leopoldo López recupere la libertad. Santos empieza a perfilarse, dice, esto se le puso maluco a Maduro. Yo no me voy a dejar enredar con la caída de Maduro. Yo voy a estar por fuera. Y entonces ya empezaron a dar los primeros pasitos. El nuevo mejor amigo ya no es tal. Otro al que traiciona a Santos, a Maduro. Y ahora la situación con Ecuador. Ese era el gran amigo. Correa puso
la salvaguarda, mandó pa'l demonio las exportaciones colombianas y colombiano protesta, siendo que Juan Manuel Santos ha sido tan obsecuente como, por ejemplo, cuando le secuestró en Colombia y le exportó a Guayaquil para que lo trituraran allá a Fernando Valda. Entonces, así paga el diablo a quien bien le sirve. La situación del Ecuador, hablaremos de ella muy seriamente, porque el Ecuador es otro país víctima de la caída de los precios del petróleo. El Ecuador, con precios del petróleo a la mitad, tampoco resiste, porque está sobreendeudado, porque Correa también arruinó al Ecuador. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. En el juicio que adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra Luis Alfredo Ramos, se presentó ayer el testimonio de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Sierra ha sido aludido por la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos como un falso testigo, procesado por delitos cuyas condenas suman más de 300 años de prisión, y en la audiencia quedó en evidencia las contradicciones de su testimonio. Fustigado por las seguidas reprimendas por parte del presidente de la Sala Penal de la Corte, Sierra se mostró contrariado y luego del interrogatorio que dirigió el doctor Luis Alfredo Ramos, quedó en evidencia cómo Pablo Hernán Sierra le mintió a la Corte Suprema de Justicia, presentando un testimonio que no correspondía con las situaciones de tiempo y modo. Respecto a la reunión en la finca Avellanita, la misma que nunca ha negado Ramos Botero, Pablo Hernán Sierra mintió sobre los participantes que se presentaron y cómo llegaron a ella. Yo solo serví de puente, me pidieron contactar a Luis Alfredo Ramos para la reunión y eso hice. El tema a tratar era la ley de justicia y paz, porque buscábamos una ley más benévola, declaró alias Alberto Guerrero, y seguidamente Ramos Botero demostró lo falaz del testimonio, e interrogando al testigo, logró que éste mismo reconociera que no había sido él quien lo contactara para asistir a la reunión. Sierra cae en cuenta de sus contrariedades y dice: si he dicho cosas contrarias, ha sido porque fui coaccionado. No es fácil pararse en este estrado a contar la verdad. Lo claro es que sí hubo reunión y usted estuvo en ella, por eso será condenado, aludiendo al doctor Luis Alfredo Ramos. Pablo Hernán Sierra dijo que sus testimonios presentaban contrariedades debido a las presiones que recibía de sus compañeros de reclusión, y fue en ese momento donde se refirió a su vínculo con el senador Iván Cepeda. Dijo que el senador Iván Cepeda había intercedido por él para cesar amenazas en su contra y lograr los traslados de centro penitenciario. Doctor Londoño, una vez suspendida la audiencia, Sierra no cesó en su locuacidad y señaló al presidente Uribe de ser el asesino de Alcides de Jesús Arango, conocido con el alias de René, paramilitar del suroeste antioqueño. ¿Cómo le parece el testigo de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese testigo? Con ese testigo está listo. La Corte Suprema presenció todas las contradicciones, las mentiras, las vacilaciones de este sujeto, que es de lo peorcito que hay en Colombia. ¿Cuántos años de condena tiene acumuladas? Más de 300. Más de 300 años. Más de 300 años. Ese es el testigo. La primera condición que el testigo debe llenar, según la crítica del testimonio de Francisco Gorf, un gran jurista francés que escribió una obra que casi agotó el tema, es su condición moral, es su capacidad para decir la verdad, su veracidad, la verosimilitud que tengan sus declaraciones porque provienen de un hombre limpio. Este es el testigo, más de 300 años. ¿Y quién lo impulsa? Como siempre, Cepeda, que es el que manda en el IMPEC, que es el jefe de las cárceles, que es el que tiene unos tratos rarísimos para penetrar en las cárceles y conseguir bandidos que salpiquen, como dicen los medios de comunicación, a las personas más honorables y más significativas de Colombia, como Luis Alfredo Ramos. Esa es la verdad. Qué triste, qué dolorosa verdad, pero tenemos que seguir paso a paso el desarrollo de estas audiencias donde Luis Alfredo Ramos está haciendo casi lo imposible, que es comprobando la inocencia. No solamente se limita a comprobar que nunca cometió delito alguno, sino que está comprobando su resplandeciente inocencia.
Y estas eran noticias de la mañana, y nos vamos en un minuto para hablar con el doctor Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Ayer lo mencionó el presidente Álvaro Uribe Vélez por una conversación que tuvo con el bandido Pablo Catatumbo. Los hombres más limpios de Colombia, que son, porque tienen que ser, los notarios reunidos con los peores sujetos de Colombia a través del presidente del Consejo, el doctor Álvaro Rojas Charri. Él nos explicará las circunstancias en que esa reunión se dio. En un minuto, con nosotros, Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano.